Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Pues modifiqué ahorita un poquito el material en caso de que no tengamos servidor, pues podemos ver otras cosas, ¿no? Y ya hacemos la serie de ejercicios cuando el servidor esté funcionando. Entonces el último ejemplo que vimos era sobre tener dos dados en una bolsa. Saco uno de ellos sin que mi compañero vea qué dado saqué, tiro el dado, le digo el número de puntos y él me debe de dar la probabilidad del dado 0 y la probabilidad del dado 1, ¿sí? Entonces había una serie de ejercicios. El primer ejercicio sobre ese problema pues era calcular probabilidad de dado y sabiendo puntos igual a algo, ¿no? Para cada valor de dado y puntos. Entonces, si se acuerdan, pues habíamos visto que había varios métodos. Está el método compute y está la clase de p-values. Entonces, con esto que hicimos de iterar valores, ¿se acuerdan que hicimos lo de la temperatura, que creábamos un ciclo y podíamos desplegar cada uno de los valores de la hora, por ejemplo, de la temperatura? Pues así aquí tendríamos que hacer un ciclo para calcular con compute la probabilidad de dado igual a un valor particular, sabiendo puntos igual a un valor particular. Entonces aquí les voy a dar la solución. Normalmente ustedes tenían que hacerlo, pero pues vamos a verlo, cómo se resolvía esto. Bueno, pues creábamos un p-values que contiene puntos y dados. Entonces, en ese momento, p-values contiene dos variables que son puntos y dados con su valor. Y dado que puntos empieza en 1, pues puntos va a valer 1 y dado va a valer 0, porque teníamos el dado 0 y el dado 1. Es decir, va a ser algo así: p-values igual a puntos igual 1, dado igual a 0. ¿Sí? Matemáticamente es lo que está pasando. Después digo p-values.reset. En realidad esta instrucción aquí no era necesaria porque los acabo de crear y ya están en su primer valor, pero lo pongo para que sea más claro, es decir, los pongo en su primer valor. Y después hago un do while y en el while pongo p-values.next, ¿sí? Cada vez que llame yo a este punto next, se va a incrementar, ¿va?, los valores que yo tenía. Es decir, la primera vez que haga next, pues ahora die va a ser 1 y points va a ser igual a 1. Entonces va a ser 0 y 1. Y después este 1 y 1, ¿por qué? Bueno, porque el que cambia es el que está más a la derecha. Si hago otro next, como este ya llegó a su valor superior, entonces cambia este y este se vuelve a meter a su valor inferior. Es decir, el siguiente sería die igual a 0 y este sería points igual a 2. ¿Sí lo ven? Y así, enseguida. Entonces, por medio de este ciclo, pues estoy recorriendo todas las posibles combinaciones que me están pidiendo. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad? Pues la calculo haciendo, aquí solo es un desplegado de esta parte del cout, ¿sí?, para desplegar lo que estoy preguntando, pero con el método compute, question.compute de p-values, estoy desplegando la probabilidad, ¿sí? Cuando hago compute, estoy desplegando la probabilidad. Si hubiese yo solo hecho cout de question, entonces nada más voy a imprimir la expresión matemática, no se está evaluando nada. Y bueno, el cout, pues para los que no saben C++, EMDR solo quiere decir nueva línea, ya, ¿no? Entonces muy sencillo. Y ya hicimos ese ciclo y bueno, en el ejercicio cuando ustedes lo hagan, pues van a ver que
vamos a tener algo como esto, ¿no? Como les había dicho, pues el que está cambiando primero es dado. 0, 1, 0, 1, 0, 1 y después es puntos, ¿sí? Y me despliega el valor de la probabilidad de cada número. Ahora, el siguiente ejercicio es analizar el código siguiente. Entonces, véanlo, vean este pedacito de código y pues díganme qué es lo que está haciendo. Vamos a darnos un minuto de análisis. ¿Ya? ¿Tienen alguna idea? Es muy similar al anterior, ¿no? Es exactamente lo que teníamos anteriormente, pero lo estamos haciendo de otra manera. Cambié un poquito los nombres para que no fuera tan obvio, pero pues acabamos de hacer una pregunta. Aquí pues fue un poquito más difícil a lo mejor que vieran, porque debimos de haber hecho el ejercicio primero y después yo les ponía este código, ¿verdad? Pero habíamos hecho la pregunta P de points sabiendo dado, ¿sí? Aquí ustedes están teniendo una función que es a dos variables, ¿sí? Es decir, todo esto es una colección de distribuciones indexadas por medio del dado, ¿sí? Pero no he hecho nada, otra vez no he calculado nada, es una expresión y ya. Después aquí en el p-value dar un reset y digo, bueno, voy a hacer un do, fíjense, este do se cierra acá y hace un next únicamente de puntos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí en el segundo ciclo voy a hacer un next de dado, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Hago un instantiate, ¿sí? Con el valor que tengo, ¿sí? Que es de puntos. En realidad aquí, perdón, aquí la pregunta había sido al revés. Dado sabiendo puntos. Y no lo contrario, ¿no? Queremos saber qué dado era sabiendo el número de puntos, ¿sí? Entonces, cuando hago el instantiate aquí, pues ¿qué valor tiene aquí puntos? Tiene su primer valor, es 1. Entonces, cuando hago el instantiate, voy a recuperar P de dado sabiendo points igual a 1. ¿Sí? Porque le digo instanciar. Es lo que les decía otra vez, como el SQL, ¿no? Tráeme el que tenga el ID 1. Y después, con este segundo ciclo, recorro los posibles valores de dado, que es 0 y 1, y despliego la probabilidad haciendo el compute. Es decir, calculo ahora para este, calculo P de dado igual a 0, sabiendo points igual a 1, y P de dado igual a 1, sabiendo points igual
a 2. Y, perdón, da 1.1. ¿Sí? Después vamos a hacer lo mismo para puntos igual a 2, para puntos igual a 3, etc. ¿Sí? Lo mismo exactamente. Simplemente es otra manera de hacerlo. ¿Ok? Bueno, si ustedes ven los libros de probabilidad, pues van a tener cosas como la siguiente. Si recuerdan lo que vimos al principio, cuando yo pregunto P de dado igual a dado sabiendo puntos igual a punto, ¿es igual a qué? Bueno, tengo arriba la joint distribution y abajo P de puntos, porque siempre era la distribución del que estaba aquí a la derecha, ¿no? Por la igualdad que yo tenía. Entonces lo que calculan es esto. Para calcular esto sustituyen y pues lo calculan y ya. Eso es todo lo que está haciendo. Aquí no hay ninguna suma porque todas las variables del problema aparecen en la expresión, ¿sí? En la joint distribution. Ahora, en los libros les van a decir, bueno, en realidad esto que tenemos acá es un Z nada más. Es para normalizar la distribución, para que la integral dé 1. ¿Sí? Entonces lo puedo escribir así. 1 sobre z, y digo, bueno, esa es la constante de normalización. Yo podría olvidarme de esta constante de normalización y si les pregunto el más probable, ese más probable va a ser el mismo, porque simplemente es una cuestión de escala, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una distribución que no está normalizada, es decir, la integral no es igual a 1, podrían tener, por ejemplo, algo así, ¿no? No está normalizada. Pero si la normalizan, ahora, algo así, pues el máximo, el punto donde la probabilidad es máxima, no va a cambiar. ¿Están de acuerdo? Simplemente es una cuestión de escala. Entonces, esto se le conoce como la constante de normalización. A esto se le va a conocer como el likelihood, ¿sí? Es decir, es la pregunta, pero al revés, ¿no? Aquí yo estoy preguntando probabilidad del dado observando los puntos. Y el likelihood es lo contrario, probabilidad de los puntos sabiendo el dado. ¿Sí? Entonces son términos que ustedes van a encontrar comúnmente en los libros de probabilidad, ¿no? El likelihood es lo que va a ponderar lo que se tenía como el conocimiento a priori, que viene siendo el P de dado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, tengo dos dados, les mostré las tablas, les dije, ¿cuál es el más probable? Y en una se veía un valor más grande y el otro más chiquito y les dije, a ver, de este si cae tal número, pues tal. Pues sí, porque este dado es más probable y además el valor es más grande, no hay problema. Después era al revés. Había un valor muy grande del otro dado y otro valor más chico. Les dije, ¿cuál es el más probable? Al inicio me dijeron, no, pues el otro, el más grande. Es que no tomaron en cuenta el a priori que se tenía, ¿no? Que les dije, unos son pesos, otros son dólares. Entonces, esto viene siendo pues, lo que tenemos como a priori de lo que estamos preguntando, porque yo estoy preguntando P de dado, ¿sí? Y el a priori que tenía, pues simplemente es P de dado no sabiendo nada. Lo que le estoy preguntando es P de dado sabiendo algo. Ahora, bueno, otro ejercicio era calcular P
puntos para todos los valores de puntos, pues también les doy la respuesta. Se supone que tenemos una joint distribution, entonces el resultado lo voy a poner en una distribución, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene parte a la derecha, no es sabiendo algo. Si hubiera sido sabiendo algo, entonces acá hubiera sido PEL Sender Distribution. Entonces acá simplemente tengo PEL Distribution, la pregunta 2, y hago join distribution.as, el resultado lo voy a poner en esa distribución. ¿Y qué pregunto? Puntos. Y el segundo argumento es qué variables estoy poniendo. La despliego. Si despliego esta question 2, va a ser simplemente una expresión matemática. Y después aquí, con un PEL values, hago un ciclo y imprimo todos los resultados para esa distribución de probabilidad. ¿Sí se entiende? ¿No están perdidos? Qué mejor. Entonces, pues la salida sería algo como esto, ¿no? Nos daría probabilidad de 1 punto, de 2 puntos, de 3 puntos, de 4 puntos, de 5 puntos, de 6 puntos. Es decir, ahora al azar escojo uno de los dos dados, tiro el dado y anotan qué número cayó. Vuelvo a meter el dado en la bolsa, lo revuelvo, saco otra vez uno de los dos dados, los tiro y anotan qué número cayó. ¿Sí? Si hiciéramos eso infinitamente, un número infinito de veces, entonces llegaríamos a que las probabilidades son estas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque combinamos los dos dados. Entonces este modelo es un modelo de combinación de los dos lados, ¿sí? De los dos dados. Tienen una distribución de probabilidad, tienen otra distribución de probabilidad. El a priori te dice cómo los combinas, es decir, cuántos ingredientes de uno y cuántos del otro, ¿no? Y pues eso les va a dar una nueva distribución de probabilidad para P de puntos que resulta de la combinación de los dos. Habíamos mencionado, ¿se acuerdan del ejemplo de los pigmeos? ¿No? Tengo una población en África, unos son pigmeos, otros no son pigmeos. Entonces, si yo sacara estadísticas sobre la altura en esa región de África, entonces vería dos picos, ¿sí? Porque estoy haciendo una combinación de las dos poblaciones. ¿Cómo se resuelve este problema? Similarmente a lo que vimos anteriormente, ahora sí hay una suma. ¿Por qué? Pues la variable dado no está. Entonces tengo que hacer esta suma aquí sobre dados para resolver ese problema, ¿no? Entonces, les digo, yo podría decir, ok, bueno, simplemente si quiero obtener la distribución y quiero obtener el más probable, pues, si no lo quiero normalizar, no normalizo. Lo más interesante es hacer esa parte y podría yo obtener pues una probabilidad que no está normalizada para todos los valores y de cualquier forma yo identificaría pues cuál es el más probable, ¿no? Y es como si ustedes hicieran, por ejemplo, una gráfica en Excel, lo mismo. Tienen una columna con valores, crean otra segunda columna con los valores que tenían a la izquierda multiplicados, por ejemplo, por 10, le dicen Excel, gráficame esta, van a tener las dos gráficas, van a ser igualitas, nada más que en los ejes los valores van a ser diferentes, ¿no? Entonces, bueno, la normalización simplemente es para cuando queremos nosotros saber verdaderamente el valor de probabilidad. Si lo que nos interesa es saber el más probable, no tenemos por qué hacer la normalización. Entonces es ahí cuando Probity pues hace simplificaciones. Si ustedes le están preguntando, quiero saber el más probable, es decir, el best, entonces Probity dice, no necesito calcular las probabilidades de tal manera que sumen a 1, le doy el mejor y ya, ¿no?
Bueno, este era otro ejercicio, pues también lo vamos a pasar. Entonces, ahora sí ya podemos crear lo que sería una red bayesiana, ¿no? Voy a aprovechar para ver si el servidor ya funciona, y si funciona, pues entonces vamos a poder ver el programa. Parece que no. Vamos a continuar. Pasamos, no hay problema, pues les explico este ejemplo de red bayesiana y pues en la próxima clase lo vamos a poder hacer. Entonces acuérdense, tenemos distribuciones condicionales y distribuciones no condicionales, que en Probity están representados por Pell Distribution y Pell Sende Distribution. Pero cuando tenemos valores como estos, que ya tenemos tablas, poco importa qué representa esta red bayesiana, tenemos uno que es Pell Prob Table, una tabla de probabilidades. Esto es una distribución, ¿sí? Y tenemos lo que es Distribution Table, una tabla de distribuciones, es decir, una colección de distribuciones. Entonces, en este caso, tenemos una red bayesiana, tenemos variables que van de A a E. Ahora necesitamos decir qué es cada una de estas variables. ¿Qué va a ser? ¿Una distribución o una distribución condicional? Entonces, por ejemplo, A es distribución o distribución condicional. ¿De quién depende A? De nadie, ¿no? No tiene flecha que llegue hacia A, ¿sí? Entonces, decimos que es una distribución. B también es una distribución. D es una distribución condicional. ¿Por qué? Porque si tú me das el valor de A y tú me das el valor de B, entonces yo te puedo decir cómo se comporta la variable D. ¿Sí? Si recordamos el ejemplo del taxi, si tú me dices la distancia a la que vas, entonces yo te doy una probabilidad de lo que te va a cobrar el taxi. ¿Sí? Entonces esta es una distribución condicional. ¿Sí? C, ¿qué sería? ¿Distribución condicional o incondicional? Incondicional. ¿Y E, qué es? ¿Condicional o incondicional? Condicional, ¿no? Habíamos dicho que en Probity, cuando tenemos entonces tablas, es Pell Prob Table y Pell Distribution Table. Está fácil. Un conditional, para la distribución que no es condicional, Prob Table, y para la que es condicional es Distribution Table, porque es una colección de distribuciones, ¿sí? Entonces aquí, por lo tanto, A, ¿qué sería? Prob Table o Distribution Table. A, para la variable A, vean su tabla aquí. Es Prob Table, es una tabla de probabilidades. Yo te digo cuánto vale A y te doy una probabilidad. Para B, ¿qué es? Igual, Prob Table. Para C, Prob Table. Para D, Distribution Table. Y para E, Distribution Table. Entonces vean acá D, como está P de D sabiendo A y B. En ese nada más es P de B sabiendo el a priori, pero el a priori dijimos que después se los voy a explicar, ¿no? Es como si no estuviera el pi. Entonces, si tú me das el valor de A y B, por ejemplo 0, 0, yo te doy una distribución de D, que también es de dos valores, ¿no?
me das A y B, que es 0 y 1, te doy otra distribución de D, y así. Entonces tenemos, en este caso, 4 posibles valores, ¿no? Porque tengo 2 variables. Lo mismo acá, tengo 4 posibles valores. Si yo jalara otra flecha de A a E, aquí, entonces esta tabla tendría, pues, otra columna con el valor, esta tendría otra columna con el valor de A, y el número de combinaciones aquí se multiplicaría por 2. ¿Sí? Esto es la red bayesiana. Si lo comparamos a lo que veníamos haciendo con la especificación, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos variables relevantes A, B, C, D y E. Todas son booleanas. Después, la descomposición. Bueno, ¿qué es la descomposición? Es la joint distribution de todas las variables, es decir, P de la variable 1, 2, 3, 4, todas las que tenga yo, es igual a, y doy la descomposición. ¿Sí? Entonces, pues tengo que, de acuerdo a lo que yo dibujé, es P de A que multiplica P de B, que multiplica P de C, que multiplica P de D sabiendo A y B, que multiplica P de E sabiendo C y D. Ya. Eso es la descomposición. Ahora vienen las formas paramétricas, es decir, ¿qué hay adentro de esas distribuciones? ¿Cómo se calculan? Bueno, pues P de A es esto, ¿no? Punto 4, punto 6. P de B es esto, P de C es esto, P de D que es, pues es esta tabla, P de E que es esta tabla. Después, identificación. Todas las tablas fueron dadas por el usuario. No hay aprendizaje. ¿Sí? No tuve que poner al robot a aprender las tablitas. ¿Sí? Alguien las dio y las conoció. Y bueno, la pregunta pudo haber sido P de C y D, sabiendo E igual a verdad y D igual a falso, ¿no? Pudimos haber preguntado otra cosa. ¿Sí? Esto es muy difícil de obtener en algún problema. Es la parte principal, en realidad, cuando ustedes escriben esto, ya. Se genera por entrenamiento, se genera esto. Puede haber 2 niveles, ¿no? 2 niveles en el que ustedes digan, ¿sabes qué? Lo único que tengo es las variables y tengo datos sobre las variables, ¿no? Encuéntrame la descomposición, le pueden decir a Probit. Eso se llama Structure Learning, ¿sí? Es decir, Probity dice, ¿sabes qué? Esta variable depende de esta. Y después esta depende de estas dos. Y les encuentra algo tal que, con todas sus formas paramétricas, si ustedes hicieran tiros aleatorios con esa joint distribution, obtendrían datos que se parecen a los que les dieron de entrada. ¿Sí? ¿Cómo podría ser? Bueno, pues imagínense que tienen datos, algo donde no hay ni siquiera ruido, nada más para dar el ejemplo, donde tienen la variable A, la variable B y la variable C. Y la variable C simplemente es la suma de A y B. ¿Sí? Y tienen muchos datos. Acá les digo, no hay ruido, es decir, C es exactamente la suma de A y B. No hay ruido. Ustedes no saben que C es la suma de los dos. Se los dan a Probity y le dicen, mira, aquí están las variables, encuentran una estructura. Probity va a encontrar un grafo en el que está A, está B, está C, y pone una flecha para acá y pone otra flecha para acá. ¿Sí? Entonces, para decir, oh, mágico, sí. Bueno, hay algoritmos para hacerlo. Lo que pasa es que cuando tenemos muchos datos, puede haber muchas combinaciones posibles. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos encontrar redes bayesianas que van a ser equivalentes, ¿sí? Que van a poder obtener resultados muy similares a los que hubieran obtenido con la verdadera, vamos a decir. Eso, entonces, acuérdense muy bien, si encuentro la estructura, porque decía David, pues encontrar
algo en el que haya más complejidad, pues va a ser Structure Learning. Si yo como experto sé cómo están organizadas esas variables, de qué dependen, le doy la descomposición, le digo cuál es su forma paramétrica, le puedo decir, ¿sabes qué es que A? Yo sé que es la lectura de un valor, B es la lectura de otro valor, A tiene ruido, B tiene ruido también, y C es la suma de A y B. Entonces ya puedo poner P de A, P de B, P de C sabiendo A y B. Pero es lo único que sé. Sé que es una distribución normal que tiene ruido, pero no conozco la desviación estándar. Entonces, bueno, pues voy a hacer una identificación no de la estructura, sino de los parámetros. Entonces eso se llama Parameter Learning, ¿no? Estoy aprendiendo el parámetro. Y eso, pues, comúnmente ustedes lo han hecho, ¿no? Si han llevado el curso de estadística o de probabilidad, o en sus calculadoras, le dan los datos, ¿no? Tac, tac, varios datos, le saca la media y le saca la desviación estándar, ¿no? Entonces, ahí está aprendiendo los parámetros de la calculadora, ¿no? Y les va a dar los parámetros más probables. No quiere decir que los datos vengan necesariamente en una distribución con esa media y esa desviación estándar, porque pudo haber sido una distribución con una desviación estándar a lo mejor un poquito más grande, pero como la muestra era relativamente chica, pues la más probable finalmente era otra, ¿no? Bueno, entonces, pues este va a ser un ejercicio que ustedes van a tener que hacer en Probity de A a Z. Van a tener que tomar el ejemplo que vieron de la Bayesian Network que presenté, porque se los doy ya resuelto. Tienen que cambiar las variables y hacer el ejemplo típico de el regador de pasto, ¿no? Entonces, esta es una primera aplicación muy sencilla. Imagínense que tienen pues, un sistema para regar el pasto, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, pues si hay nubes grises, entonces yo voy a saber si prendo o no el regador, ¿no? Normalmente, pues si hay nubes grises, mejor no lo prendo, porque lo más seguro es que llueva, ¿no? Por otro lado, sé que si hay nubes grises, pues tengo una probabilidad de que llueva. Después tengo la variable, el pasto está mojado. ¿Por qué puede estar mojado? Bueno, porque se prendió la regadera o bien porque llovió. Entonces aquí tenemos otra vez las distribuciones no condicionales. O sea, en este caso nada más tenemos la probabilidad de tener nubes grises. En este caso es 0.5 y 0.5, ¿sí? Después la probabilidad de lluvia. Bueno, si no hay nubes grises, entonces la probabilidad de que no llueva es 80%. La probabilidad de que llueva es 0.2. Pues sí, a veces no hay nubes blancas, de repente llueve, pero es muy poco probable, ¿no? Pero si hay nubes grises, entonces 35% de las veces no llueve. Nada más se ve el cielo amenazador, pero no llueve. Y 65% de las veces sí llueve. Después, ¿qué tenemos? Pues tenemos la regadera. ¿Qué digo? Bueno, pues si no hay nubes grises, entonces una probabilidad de que sí lo prenda de 0.5 y de que no lo prenda 0.5. Digo, tengo un captor, no hay nubes grises, me echo un volado. ¿Qué cayó? Sol. Cuando caiga sol, lo prendo. Si cae águila, no lo prendo. Es como voy a actuar. Y después, bueno, pues si hay nubes grises, entonces pues con una probabilidad de 0.9 no lo prendo. Porque digo, segurito ya lo le hago caer.
Entonces no lo prendo, no necesita el paso agua y pues con una probabilidad de 10% si lo prendo. Tengo mi captor, veo que si hay nubes grises, tengo una caja con 9 bolitas blancas y una negra, meto la mano, si es blanca, entonces digo, ah, no lo prendo, si es negra, sí lo prendo, ¿no? Y después, pues tenemos lo que es el pasto mojado, pues ahí casi no puse incertidumbre en el caso de que sí se prendió la regadera y sí llovió, entonces la probabilidad de que esté mojado pues es 1, ¿no? Después tengo, pues no se prendió la regadera y sí llovió, pues lo más probable es, perdón, en el primero era falso, ni se prendió la regadera ni llovió, entonces 1, no está mojado. En el segundo, falso, no se prendió la regadera y verdadero, que sí llovió, pues 0.9 de que sí esté mojado. Lo mismo para la inversa, sí prendí la regadera, pero no llovió, ¿no? Falso, 0.9. Y en el caso de que los dos hayan sido prendidos, pues 0.99 de que sí esté mojado, ¿no? Dejé 0.01 de que no esté mojado, porque llovió rápido y aparte de que puse la regadera se secó llovió poquito, ¿no? También la regadera. Entonces, ustedes hubiesen podido hacer un sistema como este, ¿sí? Pudieron haber creado su modelo y decir, a ver, vamos a ver, yo quiero hacer un sistema para que prenda las luces de mi casa automáticamente y las apague automáticamente. ¿Qué podrían haber hecho? Dicen, pues voy a conectar un captor en la puerta, ¿no? Voy a poner un captor de presencia, voy a tomar en cuenta la hora y sacan estadísticas. ¿Sí? Sacan estadísticas de cuándo estaba prendida la luz, sabiendo lo que pasaba, qué hora era, ¿no? Si el captor de presencia detectaba a alguien o no, porque también con los captores de presencia es muy molesto de que me voy de la pieza y se apaga, pues nada más me asomé, ¿no? Yo lo que quiero es algo continuo. Entonces podríamos aprender cosas como esa. Imagínense un sistema en el que puedo detectar algo y aprender cómo lo está haciendo. Es posible hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio va a ser para la próxima clase. Entonces, ahora que ya tienen los conceptos básicos de una red bayesiana, pues ¿cómo construimos un modelo? El ejemplo más sencillo que yo pueda dar, pues va a ser un circuito electrónico. Es lo que a mí se me ocurre. Un circuito electrónico donde los componentes pues son un poquito variables, es decir, no podemos confiar en ellos. Aunque es un AND y ponga yo 1, 1, a veces sale un 0. ¿Por qué? Porque no es de buena calidad, ¿no? Así pasa, ¿no? Entonces, con eso yo puedo ejemplificar una red bayesiana pues muy fácil, porque digo, bueno, aquí tengo un AND, aquí tengo un OR, aquí tengo un AND, entonces tengo A, la variable A, B, C, D, E y F. Con esto ustedes pueden construir la red bayesiana, es esta, ¿sí? Es muy sencillo porque la salida de D depende de A y B, la salida de E depende de B y C y la salida de F depende de D y E, ¿sí? ¿Cuál es la joint distribution? Pues es P de A, que multiplica P de B, que multiplica P de C, que multiplica P de D saliendo A y B, que multiplica P de E saliendo B y C y P de F saliendo D y E. ¿Sí? ¿Queda claro, no? Ahora, tengo mi sistema, lo que pretendo es transmitirles la dificultad de lo que van a preguntar. ¿Sí? Podrían preguntar algo que es predictivo, ¿sí?
Entonces, cuando ustedes hagan su modelo, van a poder decirme qué tipo de pregunta están haciendo. Si yo pregunto, por ejemplo, P de F sabiendo hay A, B y C, fíjense, las variables aquí están, las que conozco. Esto es lo que sé. Le digo, ¿sabes qué? Si hay corriente en A, si hay corriente en B, si hay corriente en C, ¿cuál es la probabilidad de que sí haya corriente en F? Estoy tratando de hacer una predicción. ¿Qué es lo que va a pasar con F? Entonces pude haber sacado la probabilidad de F, y si me dijeran apuéstale a lo que mejor va a pasar, pues veo el valor más probable y digo, ¿sabes que sí va a haber corriente? ¿No? O no va a haber corriente, dependiendo de A, B y C. Después tengo lo que es diagnóstico, que es lo contrario. En ese caso, pregunto P de A, B y C, sabiendo que F. Aquí estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? No hay corriente. Ajá. ¿Cuáles son las causas? Dame P de A, B, C. Entonces, si yo pregunto P de A, B, C, pues tendría toda una tabla que sería muy interesante. Y es ahí donde empezamos a ver cómo para sistemas complejos, pues esto de lo bayesiano es súper útil, ¿verdad? Porque ¿qué obtendría yo en un sistema de diagnóstico? Tendría yo 0, 0, 0 y la probabilidad, ¿verdad? 0, 0, 1 y la probabilidad, 0, 1, 0 y la probabilidad, 0, 1, 1 la probabilidad, etc. ¿Sí? Y dentro de todo eso diría yo, a ver, esta probabilidad de acá es la más probable de todas. Entonces lo más seguro es que está apagado A. Por favor, ve a ver si A está apagado. ¿Sí? Ustedes, como ingenieros, pues no, al ver que este es el estado más probable, no le dirían, oye, ve a ver si C está apagado, ¿no? Porque aquí lo más probable es que esto está aquí. ¿Sí? Y además, pues no solo eso. Después vamos a ver que podemos combinar las probabilidades con un costo. ¿Sí? Y cuando asociamos las probabilidades a un costo, entonces no necesariamente voy a ir a revisar el más probable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque multiplico el costo con las probabilidades y hay uno que no es tan probable, pero su costo es menor, es decir, nada más es ir y ver si el fusible está funcionando o no, que nada más abrir una puertita, sacar el fusible, ¿sí? Me va a costar ¿cuánto? 5 minutos, ¿no? Ese no era el más probable, pero lo ejecuto y no gasto tanto. Y el más probable era desmontar toda una caja para ver si por dentro el motor o lo que haya sido, pues estaba mal. Y eso me va a costar medio día. Entonces, asociando el costo y la probabilidad, puedo crear yo un plan, ¿ah?, para decir, bueno, primero vamos a hacer esto, luego esto y luego esto. ¿Sí? O vamos a decir, ¿sabes qué? Aquí me está diciendo que este es el que debe de estar apagado. ¿Sabes qué? Entonces checa que D está funcionando. Sí, sí está funcionando. Entonces ya no voy a preguntar nada más P de A, B, C sabiendo F. Voy a preguntar P de A, B, C sabiendo F y D. Y eso va a cambiar todo. Va a decir, no, pues sí. Ya con esto acabas de incrementar drásticamente que la probabilidad de B no funcionando es muy alta, ¿no? Obviamente tenemos pues otro tipo de problemas, pero fíjense, de los dos, ¿cuál es más complejo en cálculo? Solo quiero darles una manera intuitiva de ver cómo se ejecuta el cálculo. Predictivo. Pues lo que conozco, por eso lo puse con minúsculas, aquí está. ¡Tac!
está al inicio de la joint distribution, ¿sí? Y después lo que pregunto pues está al final. Cuando quiero hacer un diagnóstico, lo que conozco está aquí, fíjense, puse la F en minúscula. ¿Cuál de los dos se les hace más complicado de responder? Intuitivamente, lo primero que se les ocurra. Normalmente esa es la primera. ¿El diagnóstico es más fácil? Más difícil, sí. ¿Por qué? Porque aquí estos valores simplemente los sustituyo, ¿no? Se convierten en una constante y después pues, se propaga estos valores, calculo D en función de A y B que yo tenía aquí, la inyecto acá y en función de B y C calculo E, la inyecto y obtengo el F, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? De la manera de calcular. Sin embargo, aquí, ay, híjole, pues tienes F, ¿cómo calculo D y E? Tengo que hacer una inversión, ¿no? Entonces, este cálculo es más complejo. En este ejemplo, cuando tú hablabas del diagnóstico y de la predicción, es el mismo contexto, pero el modelado es diferente, ¿no? El modelo es el mismo. El modelo es el mismo. Lo que cambia es la pregunta, ¿sí? Porque la red bayesiana es la misma, ¿sí? Lo que pregunto es, en uno P de F sabiendo A, B y C, y en otro pregunto P de A, B, C sabiendo F. Y eso es lo padre de la red bayesiana. Y una vez que tienes el modelo construido y todo, te olvidas de cómo está por dentro. Simplemente haces preguntas, la que quieras, ¿no? Si tú conoces tal y tal y tal variable, ya, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no sé, podrías hacer un modelo para predecir el número de estudiantes que se van a inscribir en tu curso, ¿no? Y haces estadísticas con respecto al número de estudiantes que aprobaron el curso anterior, haces estadísticas con respecto al número de estudiantes nuevos, ¿sí? Haces estadísticas con respecto a si es verano, primavera o otoño, ¿no? Y la próxima vez dices, bueno, P de número de estudiantes sabiendo que es otoño, que aprobaron el curso anterior 15 y que hay 20 nuevos estudiantes. Con eso, si tú tuvieras un historial, el sistema te va a decir una predicción de cuántos, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas como esa, ¿no? Incluso, pues puede uno hacer cosas de cuántos estudiantes pensamos que vamos a recibir. No puedo decir, bueno, cuánto se invirtió en publicidad, cuántos. Si saben ustedes, por ejemplo, que una universidad hizo exámenes antes que el TEC y recibió a tantos, entonces eso también es un indicador, ¿sí? Porque estamos bajo un panorama o bajo un ambiente que es similar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros lo utilizamos para la bolsa de valores. Hay acciones que están muy ligadas unas con otras, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es Telecom. Si una de Telecom se viene abajo, entonces la probabilidad de que las otras se vengan abajo puede incrementarse, dependiendo de por qué se vino abajo, ¿no? Porque si se vino abajo debido a que pues, X está tronando y la otra lo va a comprar, bueno, pues a lo mejor la otra entonces va a subir, ¿no? Entonces hay toda una serie de estadísticas que podemos explotar para poder hacer predicciones. Y aquí, por ejemplo, el caso de las variables desconocidas, porque pues, ahorita que mencionabas en los ejemplos, seguramente hay variables desconocidas que sí tienen que influyen. Claro. Exacto. Por ejemplo, en el caso de la corrosión eléctrica, a lo mejor pues en lo que es en el caso del diagnóstico, hay lo que es la verdadera razón, yo no lo tengo incluido en mi modelo, y sí tiene una influencia, ¿verdad? O hay Sí, lo de las variables escondidas es lo que comentaba el otro día. Si tú haces un modelo, por ejemplo, del resorte y una bala,
pues una variable que no pones en tu modelo es el viento, la basurita, etc., ¿no? Pero, pues lo que tienes como modelo es suficientemente bueno como para que tú digas, bueno, si le pongo esta inclinación y la bala pesa tanto y el resorte es de tales características, yo te puedo dibujar perfectamente una elipse de donde te aseguro que va a caer, ¿sí? Con una probabilidad del 99%, ¿sí? Entonces, ahí es donde se dice que la incompletud, que no puedo tener un modelo completo, se convierte en incertitud, ¿no? Incertidumbre. O sea, no estoy completamente seguro al 100% que va a caer ahí, pero pues es 99%, entonces ya, ¿no? Aunque no tenga yo esas variables escondidas. Lo que sí no vas a poder hacer es hacer preguntas con respecto a esas variables desconocidas, porque se supone que ni siquiera las conoces. Claro, ¿no? Sí, pensaba un poco en el diagnóstico porque a lo mejor la razón de la falla la desconozco y no está dentro de las que yo puse. Sí, sí puede ser, pero esa razón de falla, ¿cómo explicar? Tú cuando haces un modelo, pues lo que vas a preguntar debe de estar dentro de las variables, ¿sí? No se vale preguntar algo donde, pues, como dices, la razón, la verdadera razón no está ahí. Si es eso, si tú estuvieras diciendo, no, es que yo sé que este valor se puede predecir a partir de esto, si tú lo hicieras y no funcionara, quiere decir que entonces la variable escondida pues tiene tanta influencia que simplemente estás obteniendo pues, valores aleatorios, ¿no? Al modelarlo con esta mano, porque no lo observas. Y es tan fuerte que ahí ya no tienes pues un poco de incompletud, tienes completamente un modelo falso, ¿sí? Entonces, incompletud pues quiere decir un modelo no está completo, pero pues, hasta cierta forma razonable tengo valores que son aceptables, ¿no? Ya después hablaremos de algo que es la entropía. Entonces la entropía lo que te dice es, tengo una distribución, ¿sí? Si la mides tú para una variable binaria, la entropía sería de la manera siguiente, ¿sí? Vamos a decir que tienes una variable A que puede tomar un valor entre 0 y 1. Esto es la probabilidad de A. ¿Sí? Sí. Es lo que va a medir qué tanto sé, ¿no? Una distribución tiene una entropía dada y esa entropía pues me dice algo sobre esa distribución. Si yo sé que P de A igual a 0 es 1, ¿sí? Estoy acá, esto es la entropía. Quiere decir, no hay entropía, pues ya sabes, ¿no? Cuando llego a P de A igual a 0 igual a 0.5, la entropía está en su máximo punto. ¿Sí? Es decir, no tengo nada de información, ¿sí? Pero absolutamente nada. Cuando digo P de A igual a 0 igual a 0.0, pues estoy acá. ¿Hay entropía? No. ¿Sí? Porque ya estoy seguro. Entonces, en los sistemas que son completamente determinísticos, pues no hay entropía, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer con un modelo bayesiano. Lo que dice David, bueno, pues puede haber una causa por ahí que sea lo que verdaderamente está pasando. Bueno, pues construyo mi modelo, yo voy a tener algo que está aquí,
O sea, la distribución es uniforme, es lo mismo que hay tiros aleatorios, voy a obtener lo mismo. ¿Sí? Entonces, hay distribuciones que tienen una entropía muy pequeña y hay distribuciones que tienen una entropía muy grande. Dado el número de valores posibles de la variable, voy a tener la entropía máxima. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una distribución, pueden calcular su entropía y decir, no, pues esta no está aportando nada de conocimiento. O sea, casi es uniforme. ¿Sí? Después de haber hecho estadísticas, por ejemplo. Entonces, recordando el ejemplo de Chabelo, ¿no? De las 3 puertas, ¿sí se acuerdan? Entonces, ahí, pues, antes de que Chabelo me abra la puerta en la que no hay nada, pues yo estaba aquí, en lo que es entropía, estaba al máximo. O sea, para mí, haber escogido A, B o C, ¿qué sé? ¿Dónde está el coche? No sé nada, ¿no? Pero una vez que dice Chabelo, bueno, yo te di una puerta a ti, yo me quedo con 2, te abro una donde no está el coche, la distribución de mi lado y la del otro, aquí, híjole, ya modificó la entropía. Yo sé que debo de escoger cambiar de puerta porque incremento mis chances de 2 a 2 tercios con respecto a lo que yo tenía antes a 1 tercio, ¿no? Porque es como si me hubiera dicho, escoge 2 puertas en vez de una, porque siempre me abre una donde no está, ¿no? Entonces, ahí eso se llama el principio de máxima entropía. Bueno, entonces pueden tener otro tipo de preguntas, por ejemplo la intercasual, donde tienen nodos arriba y nodos abajo y preguntan algo que está arriba. O pueden tener algo mixto donde atacan de los 2 lados, ¿no? Entonces vean, si vemos la joint distribution, pues ese cálculo también es más complejo, ¿verdad? Porque tengo bloques que conozco, ya sea pues, pegados, por ejemplo, a la derecha, con un hueco, o bien estoy haciendo sándwich, aquello que quiero preguntar, pues el cálculo obviamente va a ser muy, muy diferente a lo anterior. Entonces, bueno, solo para recordar, Probity se encarga de hacer todo eso, ve el tipo de pregunta, acomoda las cosas y hace las simplificaciones y dice, vamos a resolver este problema de esta manera. Entonces, una cosa es que nosotros tengamos el modelo, que nos digan, mira, aquí está la especificación, variables, distribution, parametrical form, identificación, pregunta. ¿Sí? Eso es una cosa. Otra es que tengamos un problema y tengamos que encontrar las variables, que tengamos que encontrar la joint distribution y que tengamos que encontrar las formas paramétricas y que tengamos que encontrar cuál es la pregunta. ¿Sí? Entonces, en su libro, por favor, ¿tienen el PDF ustedes? Entonces, lean, les voy a dar unos minutos para que lean una situación complicada para Peter, o si traduzco todo para Pedro, ¿verdad? Ya que estoy traduciendo, pues está en la página 22. Entonces, lean toda esa parte, vamos a tener varias preguntas en el ejercicio y pues una de las preguntas con la que iniciamos de hecho es identificar las variables del problema. ¿Sí? Entonces lean por favor este problemita y a ver, me dicen qué variables encontrar. Primero va a ser encontrar las variables del problema, después escribir
el programa bayesiano, es decir, la descripción más la pregunta, donde la pregunta es la probabilidad de que cada uno de los amigos de Peter esté presente. Después vamos a dibujar la red bayesiana y vamos a hacer una serie de preguntas con ese modelo. Entonces, los dejo unos 10 minutitos. Acuérdense, lo más importante ahorita es identificar las variables. ¿Para qué? Para responder a la pregunta de la probabilidad de que los amigos de Peter estén en la fiesta, ¿no? De que cada uno de los amigos de Peter esté en la fiesta. Y les dejo unos 10 minutos para que lo lean. Algunas variables. A ver, entonces, identificar las variables. ¿Quién me puede dar alguna variable? La lluvia. Nada más que hay dos variables de lluvia, ¿no? Porque hay lluvia el día de la invitación, ¿no? Y hay lluvia el día de la fiesta. Son dos variables, no hay que confundirlas porque pues, no es la misma. No es lo mismo si llueve el día de la invitación, no es lo mismo que llueva el día de la fiesta. Entonces le pongo pues, la nomenclatura en inglés: rain invitation, rain party. ¿Qué otra variable? Emergencia. ¿Esto? ¿Qué otra? El día de la semana. Muy bien, ¿no? Fin de semana o en semana. ¿Cuál decías, perdón? El día. El día, ajá. ¿Qué otra? Y llega tarde la invitación. Late invitation, LI. Y para cada uno de los amigos, no lo han dicho, ¿no? De aceptar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alice acepta, pero también hay otra que es irrealmente, ¿no? Entonces sería Alice está presente. ¿Sí? Bueno, hay varias para que vean si tienen todas, pues aquí las pongo, ¿no? Tenemos la lluvia el día de la invitación, la lluvia el día de la fiesta, si es invitación para un fin de semana o no, si la invitación llega tarde o no, emergencia, John acepta o no, María acepta, Alice acepta, Bill acepta, John está presente, Mary está presente, Alice está presente, Víctor está presente, Bill está presente. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos esas variables. ¿Por qué no hay Víctor acepta? Que depende de otras cosas, ¿no? No necesariamente. Bueno, en cierta forma sí, pero ¿Vive ahí? porque vive ahí y el texto dice que él no necesita aceptar. Como vive ahí, pues obviamente está invitado, ¿no? Pero no necesita aceptar. Entonces nada más, pues hay algo ahí creo con Alice, de que si llega no sé tal, con Alice, pues entonces mejor se queda porque él también quiere con Alice, pero si Alice viene sola, entonces a lo mejor se va a ver un partido, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí yo lo dividí en tres partes, que serían pues, los aleas del problema. Después tenemos la aceptación y tenemos la presencia de cada uno de ellos. ¿Sí? Aleas son como los aleas del destino, ¿no? Algo que no puedes tener la mano para ello, ¿no? Así pasó. Hagas lo que hagas, pues no tienes influencia en ello, ¿no?
Entonces, si queremos escribir la descomposición de este problema, pues tendríamos que ver qué depende de qué cosa, ¿sí? Se las voy a mostrar, pero pues en la próxima sesión ustedes lo van a hacer solo. Dibujar la red bayesiana, también se las voy a mostrar, pero quiero que la hagan solo después. Entonces vean, aquí la especificación del programa, las variables relevantes, pues ya las mencioné, todas, ¿sí? Después la descomposición sería que P de todas las variables es igual a ¿qué? P de lluvia en invitación, que multiplica a P de lluvia en la fiesta, que multiplica a P de fin de semana, que multiplica a P de invitación tardía, que multiplica a P de emergencia. Todas esas no dependen de nadie, sino nadie las incluye. Después tenemos P de John hacer sabiendo la lluvia en la invitación. ¿Por qué depende de la lluvia? Bueno, es medio alérgico a las lluvias, ¿no? Entonces, si recibe la invitación un día que esté lloviendo, cambia su humor y lo más probable es que diga no. Pero, pues también Peter, aunque le hayas dicho que no, tú puedes llegar, no hay problema, pero si quieres saber más o menos cómo está, ¿no? Después tenemos Bill, tiene a LI, depende de qué. Bueno, pues a él le gusta recibir las cosas con tiempo, es muy organizado, y si recibe la invitación un poco tarde, más seguro es que no vaya. Por eso depende de LI. Luego Alice va a aceptar en función de si es un fin de semana o no. Entonces Alice, como es una persona ocupada durante la semana, no le gusta hacer fiesta, dice, bueno, pues, a lo mejor sí iría entre semana, pero es muy poco probable, etc. Después tenemos Alice estará presente. ¿De qué depende? Solo depende de lo que ella haya dicho, ¿no? No se busca otras cosas para cambiar de opinión. Si dijo que iba, lo más probable es que va, y si dijo que no iba, lo más probable es que no vaya, ¿no? Así. Bueno, no voy a repetir todo lo que dice en el texto, pero para que lo vayan viendo. Después, Mary va a aceptar dependiendo de John y de Alice. Me parece que John y Alice siempre se andan peleando, entonces Mary necesita saber si aceptaron los dos, entonces a lo mejor ella no va. Si nada más va uno, entonces quizás sí va, ¿no? Después, Mary está presente, depende de qué, de si aceptó o no. Después, Víctor va a estar presente, depende de si Alice y Bill están presentes, de qué dijeron, ¿no? Porque Bill y Víctor, pues como que quieren con Alice, y Víctor dice, bueno, si va a estar Bill, entonces más me conviene estar ahí, para que no me ganen el mercado, ¿no? Pero si no está Bill, entonces a lo mejor y me voy a ver un partidito, ¿no? Después tenemos John, va a estar presente, depende de lo que dijo y también de si llueve. A lo mejor dijo que no iba ese día porque estaba lloviendo, pero el día de la fiesta ve que sale el sol y cambia de opinión. Así va, ¿no? Y después Bill, pues simplemente depende de qué es lo que dijo y si hay una emergencia o no. Bueno, pues esto sería la descomposición. Vean que aquí ustedes la tuvieron que encontrar, tuvieron que construirla, de eso se trata, hacer modelos. Y después, bueno, pues la pregunta puede ser cualquier cosa, ¿no? Aquí puse una, podemos preguntar varias cosas. Y la red bayesiana, pues sería algo como esto, ¿sí? ¿Qué es mejor? ¿Hacer la red bayesiana y después la especificación del problema o la especificación y luego la red?
Depende, a algunos les gusta primero hacer la red y luego hacen la especificación, otros hacen al contrario, entonces no hay una regla. Lo que sí es que hay algunas especificaciones que no van a poder tener una red bayesiana equivalente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que dependen de dos variables. Esas dos variables arriba se pueden separar en dos nodos diferentes y no necesariamente vamos a poder dibujar, ¿no? Ejemplo sería si tengo P de AB sabiendo C, ¿sí? Y luego antes de esto yo tenía, por ejemplo, después de esto más bien, tengo P de Z sabiendo A y P de K sabiendo B, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, aquí P de C. Si yo tengo esto, ¿cómo dibujarían la red bayesiana? Pues dirían, a ver, tengo aquí C, después tengo A y B, y después tengo Z aquí, y después tengo K aquí, y caray, Z depende nada más de A, y K depende nada más de B. ¿Cómo le hago? No puedo separarlo. Entonces dirían, pues pongo así, aquí A y aquí B. Pero no es lo mismo, porque entonces están diciendo que tienen esto, luego P de B sabiendo C. No es lo mismo. ¿Cómo se hace? Pues normalmente para dibujar esa red, lo que la gente hace es decir, bueno, pues si tienes esos dos nodos, ahí, simplemente pon AB, pones tu flecha, pones la flecha hacia acá, la flecha hacia acá, y nada más pones B acá y A aquí. Para decir que en realidad Z únicamente se está calculando con A y K únicamente con A. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Entonces, para la próxima sesión, pues va a ser una sesión completamente de ejercicios. Pues es normal que algunas de las cosas que hicimos hoy como que se dificultan porque no tuvimos el código y el objetivo era pues modificar el código, hacerlo correr y todo, pero haciendo los ejercicios el martes próximo creo que les va a quedar ya bastante claro y van a poder crear ustedes sus propios modelos, ¿no? Entonces nos vemos el martes como de costumbre, a 8:30. Me acabo de venir a ver a Adrián del servidor y parece ser que no acabaron de configurar.